Antes que nada quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo desde su casa a través de YouTube, Facebook, a través del Internet. Que Dios pueda bendecir su vida. Estamos aquí en Madrid, España, aquí en Alcobendas, en la iglesia Despertar. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios. Como le estaba diciendo, esto es el principio, hay más. Dios tiene grandes cosas para nosotros en esta noche. Amén. ¿Cuánto lo cree? Quiero hablar de un tema muy importante en esta noche, que lo puse como tema, como título, intenta de nuevo. Dile al que está a tu lado, intenta de nuevo. Dilo, intenta de nuevo. Tal vez hemos fracasado varias veces, tal vez empezamos a hacer algunas cosas, no nos salía nada. El Señor te dice, intenta de nuevo. Quiero que abras tu Biblia conmigo en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5 y el versículo 21 en adelante. Marcos capítulo 5 y versículo 21. Gloria a Dios. El título dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Amén. El Señor tocó mi corazón a través de este pasaje, a través de esta historia sobre Jairo y su hija. ¿Qué le impulsó a Jairo para que se acerque a Jesús? Uno de los puntos más importantes es la fe. Eso es lo principal para acercarnos a Jesús, que es la fe. Todos conocemos la historia de Jairo, que era una persona importante para la sociedad en aquel tiempo. Uno de los principales de la sinagoga, así relata la palabra de Dios. Tal vez este hombre, para él o para un religioso, de lo peor era humillarse ante un hombre que en aquel tiempo para muchos desconocido. Pero él sabía su situación. Dice la palabra que su hija estaba agonizando. Y tal vez intentó en ese momento y se fue en los mejores médicos, no había resultado, su hija no recuperaba. Y en esos tiempos empezó a escuchar sobre un hombre llamado Jesús de Nazaret. Tal vez Jairo en ese momento dije, bueno, ya intenté de todo, pero mi hija aún está mal. Voy a probar a este hombre. Su fe le impulsó a acercarse a Dios. Por eso está diciendo que para llegar a la humillación, lo principal es la fe. Dice la palabra de Dios que Jairo se acercó a Jesús y se postró delante de Jesús. Se postró ante su presencia. Yo sé que aquí hay más de uno padre de familia. Si se ponen en el lugar de Jairo y que su hija esté agonizando, ¿qué vas a hacer? Te vas a humillar ante la presencia de Dios. Es lo que te queda, humillarte en la presencia de Dios. Y le clamó para que por favor le acompañe en su casa, porque su hija estaba agonizando. Y cuando uno está agonizando es porque está a punto de morir. Tiene solamente 1% de vivir, el 99,9% de su vida ya está por dejar aquí la tierra, ya está por morir. Pero ¿qué pasó? Como le dije, la fe le impulsó para llegar a Cristo y le llevó a la humillación. En el versículo 22
Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Para que sea salva y vivirá. Amén. Se postró ante la presencia de Jesús, un religioso, clamando por su hija. Y esta historia un poco largo. Después dice que cuando Jairo le acompañó a Jesús rumbo a su casa, dice que se le acercó enfrente, que había mucha gente y que cuando ellos iban pasando, que Jesús sintió que alguien le jaló su vestidura. Era una mujer que padecía flujo de sangre. No voy a hablar, no voy a extender sobre esta historia, porque el punto principal es Jairo, la historia de Jairo y su hija. Pero dice la Biblia que cuando aquella mujer le tocó a aquella mujer que padecía de flujo de sangre aproximadamente 12 años. Y cuando ellos iban rumbo a su casa, se le apareció esta mujer. Y tal vez Jairo en ese momento dijo, pero mi hija está agonizando y Jesús está hablando con esta mujer. Mi hija está por morir, ¿por qué no me acompaña? Tal vez muchas cosas se le cruzó en la mente. Pero Dios también nos enseña que cada cosa tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Dios muchas veces queda en silencio. Y no es que Dios te abandonó. Dios cuando está en silencio es porque está trabajando. Cuando tú piensas que Dios está en silencio y que no te está escuchando, no está respondiendo, Dios está trabajando. Dios nunca te va a dejar. Dios lo que quiere es que tú tengas paciencia. Su palabra dice en Salmo número 40, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Muchas veces, como le está diciendo, no tenemos paciencia, no desesperamos. Pero ¿qué pasó? Aconteció el milagro, aquella mujer que padecía de flujo de sangre se sanó, recibió su milagro, Dios hizo su obra y cuando iban a seguir, vino alguien y le dijo, para que le deje tranquilo al Jesús, ya déjalo, tu hija ha muerto. Imagínense el dolor que tuvo Jairo en ese momento, cuando se le dijo, cuando le avisaron que su hija ya murió. Ya déjalo, tal vez le dijo, déjale a Jesús, ya no lo molestes, tu hija ya murió, ya no hay solución para ti, Jairo, ya no hay solución para tu hija ya está muerto. Y cuando el hombre escucha la muerte, para el hombre ahí ya todo termina, no hay nada para el hombre. Tu hija ha muerto. Yo como padre de familia me pongo en el lugar de Jairo, qué dolor voy a sentir como papá perderla a mi hija. Y para mí ahí como hombre ya terminó la esperanza. Pero eso le conmovió a Dios. De la humillación después, la paciencia. Pero cuando nosotros perdemos esa esperanza y cuando todo está perdido, ahí es donde Dios se mueve. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Para que tú te des cuenta de lo que Dios puede hacer en tu vida. Para que tú te des cuenta de que Dios puede levantar a un muerto. Para que tú te des cuenta que no es problema para Él que pueda restaurar tu matrimonio. Para que tú te des cuenta que Dios puede restaurar tu economía. Para que tú te des cuenta, para que Dios pueda restaurar tu vida, tu familia, tus hijos. No hay nada imposible para Dios. Eso le conmovió a Dios. En el versículo 35 dice la poderosa palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Dios te dice, no temas, cree solamente. Impresionante como Dios trató conmigo cuando vino la pandemia. Y yo estaba en mi país, en Paraguay, estaba en emergencia médica. Cuando mi papá estaba a punto de partir
de la tierra. Ya no había solución para él, entró en terapia. Y yo, durante que mi papá estuvo en el hospital, yo no le abandoné ni un segundo, ni un minuto, porque quería estar con él hasta el último minuto de su vida. Y el Señor empezó a tratar conmigo ahí al lado de mi papá, humillándome y llorando ante la presencia de Dios. Me llamó un pastor y me decía: fuerza. Yo sé que en este momento tú estás llorando y hay mucha gente en ese lugar. Sí, pastor, hay mucha gente en este lugar, pero a mí no me importa. Yo no tengo vergüenza de hablar con mi Dios. Estaba llorando, estaba clamando, estaba pasando impresionante una agonía, una desesperación. Le clamaba a Dios que por favor le dé otra oportunidad y que siga viviendo. Para él ya no había solución. Muerte de aquí para allá, muerte de aquí para allá. Y cuando estaba orando ahí en la presencia de Dios, ahí Dios empezó a moverse. Dios empezó a liberar a mi papá en ese mismo momento. Dios empezó a libertar su vida. Y hoy mi papá vive, está sirviendo a Dios en Paraguay. Hoy mi papá vive, está sirviendo a Dios en Paraguay. Él es un siervo de Dios. Los doctores se acercaban y nos decían: no hay esperanza para tu papá. Cualquier momento puede morir. Me decía a mí y a mi mamá. Y mi mamá, mucho más que ella, entendía que está con el tema de lo que es la medicina. Mi mamá entendía lo que el doctor decía. Mi mamá entendía, pero yo nunca perdí la esperanza, porque Dios me dijo: no temas. Yo estoy contigo, yo estoy con tu padre, yo estoy con tu papá, no temas. Y todo lo que entraban en terapia, todo salía en un cajón. Era muy triste. Pero mi papá salió de ese lugar sonriendo. Mi papá salió de ese lugar sano y fuerte. Y como le estaba diciendo, está sirviendo al Señor. ¿Qué te quiero decir con este mensaje? Tal vez tú piensas que no hay solución a lo que tú estás pasando. No hay solución. Pero el Señor te dice, como le dijo a esta niña cuando entró en esa habitación y escucharon que muchos se burlaban. Iba a acontecer milagro y había gente que empezaba a burlarse. ¿Saben por qué? Muchas veces nosotros fracasamos y no queremos intentar de nuevo. Y cuando tú empiezas a intentar de nuevo, no pienses que todo va a ser color de rosa. Va a haber crítica. Te van a señalar. Te van a humillar. Van a hablar de ti. Pero Dios no te va a dejar en ese lugar. Dios va a ver. Dios va a ver. ¿Qué va a ver? La gente que va a ver victoria en tu vida. Todos aquellos que se burlaron de ti, todos aquellos que hablaron de ti, todos aquellos que dijeron: su hijo ya no tiene más solución, su hijo está metido en las drogas, su hijo está en los vicios, ya no tiene solución. Pero un día ellos van a ver a tu hijo, un día ellos van a ver a tu hija sirviendo a Dios. Todos aquellos que fueron rechazados por la sociedad, hoy están aquí sirviendo a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios nada, no hay imposible. ¿Y qué pasó? Jesús dijo que no estaba muerto, que solo estaba durmiendo. Aquí viene la palabra poderosa. Aquí viene la palabra que va a levantar tu vida y va a cambiar tu expectativa desde este momento en el nombre de Jesús. Porque vas a salir renovado de este lugar. Tu mente ya no va a ser igual. Vas a salir renovado, restaurado, y vas a decir, vas a correr junto al pastor, le vas a decir: pastor, por favor, ¿qué puedo hacer? Estoy renovado, pastor, tengo un gozo. ¿Qué puedo hacer en la iglesia? ¿Puedo limpiar el baño? ¿Puedo servir? ¿En qué puedo servir, pastor? Dios va a renovar y va a empezar a encender ese fuego que hay en ti. Que sea más fuerte, porque es para Cristo. Ese fuego que se estaba apagando en tu vida, hoy se va a encender. Ese fuego aquel pabilo que estaba humeando y que la gente decía se está por apagar, hoy se va a volver a encender. Hoy se va a volver a encender ese gozo, ese deseo de servir a Cristo. Las 3 de la mañana,
Había gente que se levantaba a orar en la presencia de Dios. Dios te dice, ¿por qué ya no lo hace más? Que yo te estoy esperando en tu habitación. ¿Dónde está aquel hombre, aquella mujer que me buscaba de madrugada, de rodillas llorando? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel varón, aquella mujer que repartía folletos, predicaba el evangelio en su lugar de trabajo, en cualquier lugar? ¿Dónde está? Dios te hace esa pregunta, Dios me hace a mí esa pregunta. ¿Dónde está aquel hombre que me decía, Dios, quiero servirte? Piensa en esta pregunta de Dios, ¿dónde estás? Empieza hoy, empieza de nuevo. No importa lo que la gente piensa de ti, no importa lo que la gente van a empezar a decir, empieza de nuevo, porque Dios tiene el trato contigo, no con lo otro. El trato tiene contigo. Él tiene contigo. Le dijo a esta niña, Talitha Kumi. Di conmigo, Talitha Kumi. Dile al que está a tu lado, Talitha Kumi. ¿Qué significa? A ti te digo, levántate. Declara la vida al hermano que está a tu lado. Decláralo. A ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Oh, Sharaya, Bakanda Raya. Levántate, dice Dios. Levántate, siervo, porque hay gente que se está perdiendo en los vicios. Hay jóvenes que se están suicidando. ¿Qué estás esperando? Levántate y empieza. Empieza a buscar nuevamente lo que Dios te dio. ¿O a ti no te duele cuando escuchas la noticia que un joven de 15, 16, 17 años se suicidó? Esto sí conmueve mi corazón. ¿No conmueve en tu vida cuando escuchas que un joven se quita la vida? Oh, aleluya, Jesús. ¿No te conmueve a ti cuando escuchas que algún padre de familia le mata a su hijo, los hijos le matan a su padre? ¿No conmueve? El Señor te dice, Talitha Kumi. No te olvides nunca de esta palabra. Tú que me estás escuchando en tu casa, Dios te dice, levántate. Dios te dice, levántate. Si tiene un familiar en la droga, en la delincuencia, no hay nada imposible para Dios. Dios va a restaurar. Dios va a restaurar. Con este mensaje fui preciso y fui breve, porque la palabra poderosa que Dios no tiene para nosotros hoy, levántate y empieza de nuevo. Yo sé que Dios está hablando en tu vida en este momento, o tú que estás en tu casa. Deja que Dios ministre tu vida, porque el Espíritu Santo no está hablando. Me está hablando a mí primeramente y también a ustedes. Yo sé que hoy en adelante se van a levantar guerreros poderosos aquí en la iglesia Despertar. Yo sé que hoy en adelante van a levantarse guerreros poderosos para servir a Dios. Y tu vida ya no va a ser igual. ¿Sabes por qué? Porque si quieres apartarte de Dios, el Espíritu Santo como fuego va a estar ardiendo en tu corazón. Va a arder tu corazón. Vas a sentir un quebrantamiento y te vas a levantar de madrugada y no vas a poder dormir. Humíllate ante la presencia de Dios. Empieza a orar. Empieza a buscar nuevamente a Dios. Empieza a buscar nuevamente a Dios. Como le estaba diciendo, fui breve con este mensaje. Y este es el mensaje que traje para ti en esta noche. Este es el mensaje que traje para ti. No fue largo, pero fueron palabras precisas para tu vida y para mi vida. Y yo sé que Dios va a hacer su obra, porque su palabra dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino Él da fruto al 30, 60 y 100 por una. Amén. Vamos a orar en esta noche. Yo quiero orar en esta noche. Quiero orar en esta noche. Quiero que le des libertad al Espíritu Santo.
Deja que Dios renueve tu vida. Dios va a estar renovando pacto. Dios va a estar renovando compromiso en esta noche. Si tú sientes en tu corazón de renovar tu pacto, tu compromiso con Dios, dale libertad al Espíritu Santo, porque Él te habló en lo más profundo de tu corazón y te dijo: levántate y empieza de nuevo. Yo sé que aquí hay peticiones y sueños que para ellos están muertos. Dios va a renovar y va a hacer resucitar nuevamente esos sueños que tú tenías. Dios te va a hacer acordar ahora aquellos pactos, compromisos que tú hiciste con Él. Esos sueños que tú dijiste que ya no lo vas a lograr, Dios hoy va a renovar esa fuerza. Y vas a luchar por esos sueños. Vas a luchar por aquello que tú le estabas pidiendo a Dios. Vamos a entrar en un momento de adoración.